fisioterapia ya está listo para escuchar a Efisiongrama. Escucha la mejor información, las mejores anécdotas, conoce a nuestros invitados y participa con nosotros. Esto es Efisiongrama, la radio que te conecta, con Cristian Rayas y Adonai García. ¡Comenzamos! Hola familia de Efisiongrama, bienvenidos a un capítulo más, el capítulo número 26 de Efisiongrama, la radio que te conecta. Me presento para los que no me conocen, soy el licenciado Cristian y del otro lado me acompaña el licenciado Adonai. ¿Cómo te encuentras, Adonai? Bien, con el gusto de siempre, Cris, de estar aquí compartiendo contigo, volviendo aquí al Zoom y al formato de podcast, que ya lo teníamos un poquito abandonado. Exacto, ya por primera vez no por primera vez, porque ya nos han visto después de estarle jugando al youtuber, pero al menos en esta sección sí nos están viendo por primera vez la cara. Después, como dices, de un largo tiempo. Ya nos la han visto varias veces. Exacto. Una más queda. Muy bien. Pues, ¿qué tema tenemos hoy, mi buena Adonai? Hoy vamos a hablar sobre las acciones esenciales del cuidado del paciente, pero normalmente están estos enfocados en el ámbito sanitario, en salubridad, de manera general, pero la forma en que la vamos a abarcar el día de hoy va a ser a través o traspolando la información hacia la fisioterapia. ¿Qué te parece el tema, Adonai? Pues me parece un tema interesante a tratar. Muchos que tal vez nos escuchan y que no hayan escuchado antes esto, estarán preguntando de qué se trata. Son una serie de recomendaciones ya establecidas por las diferentes organizaciones de salud para generar una atención adecuada, segura sobre todo, precisamente su nombre lo dice, para los pacientes y al mismo tiempo pues para nosotros mismos tener como un respaldo de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces es importante hablarlo y, como dices, hablarlo desde el punto de vista de la fisioterapia, porque pues se habla más en cuestiones hospitalarias o más del ámbito médico y demás, pero también se pueden traspolar a un consultorio de fisioterapia o a la consulta particular de fisioterapia. O sea, no necesariamente es exclusivo de un solo ramo. Exacto, y recuerdo muy bien, para aquellos que nos conozcan del servicio social, recuerdo muy bien que nos estuvieron moleste ese año que estuvimos en el servicio sobre estas acciones, ¿no? Que hasta normalmente teníamos una sesión los miércoles que era de exposiciones y siempre nos las preguntaban y obviamente siempre fallábamos todos, pero bueno, al final nos las tuvimos que aprender, pero pareciera que no son necesarias o que es un tema bastante X, pero si le ponemos la suficiente atención nos podemos dar cuenta que es algo que hacemos diario y no sabemos que corresponde a estas acciones esenciales, como tú muy bien lo dices, elaboradas por ciertas instituciones sanitarias, entre ellas la OMS. Y muy bien, vámonos con el primer punto que hace referencia a la identificación del paciente. Obviamente siempre cuando tenemos nuestra consulta debemos de hacer nuestra historia clínica, nuestra entrevista, en el que debe de venir todo lo que es el nombre completo, fecha de nacimiento, por ahí también lugar donde radica, religión, si está casado, etcétera, 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 ¿no? Siempre tenemos que comenzar con esa parte de la identificación del paciente. Sí, justamente todo lo que mencionas, pues que es la ficha de identificación, y suena como algo bien simple, o que tú dices, güey, esto es básico, ¿cómo no lo voy a saber o cómo no lo voy a hacer? Pero por increíble que parezca, dicen por ahí, si las reglas o las recomendaciones existen, así es, ese tipo de cosas tan absurdas, existen porque alguien ya lo pasó por alto, ¿no? Entonces, pareciera para la mayoría, a lo mejor, que son recomendaciones tal vez muy básicas. En específico esta primera, que es la identificación del paciente, pero es importante saber cómo se llama tu paciente, que muchas veces, sobre todo así en el ámbito de la fisioterapia, en la clínica como tal, a veces se llega
a olvidar un poquito esa parte, porque pues ya estamos muy mecanizados. Ya es como de que, es el paciente del cubículo 3, o el de las 2 de la tarde, o así. Entonces, O lo sí es llamas bien por, importante identificar a tu paciente. Ujú. o lo llamas por la patología, ¿no? El paciente de la luxación, de la parálisis facial, que es algo que, por ejemplo, en el servicio nos tocó mucho, a veces por la cantidad grande de pacientes que llegábamos a ver, pues sí, como el aprenderte todos los nombres, Ujú. o más que aprenderte, el tener todos en el momento, como que sí era bastante complicado, ¿no? Porque te llega Juanita y de repente, ¿cómo se llama este paciente? Y, es el paciente del esguince de tobillo. Obviamente ya lo ubicabas y no es la forma adecuada, pero pues es que a veces, como dices, cosas tan simples se nos olvidan y es algo fundamental que debemos de tener presentes al momento, no solo de la entrevista o de la consulta de valoración, sino subsecuentemente, que es algo que me pasa constantemente, que hay unos nombres de algunos pacientes que se me olvidan. Es como que, tengo que ir a revisar otra vez el carnet porque no me acuerdo del nombre, pero es bastante común. Sí, y muchos también pensarán que lo importante, pues al final de cuentas, es el tratamiento. Pero la importancia de identificar bien a tu paciente con su nombre, con su edad, con su padecimiento, pues es en generar primero que nada, esa empatía y ese vínculo con tu paciente del que hablábamos también en el último episodio del podcast, en el apego al tratamiento. Es darle su lugar al paciente, porque al final de cuentas es una persona y no es nada más una patología. Entonces, eso va a verse reflejado también en la efectividad de tu tratamiento, en el apego que tenga el paciente al tratamiento, ¿no? Si pues, tú lo ves nada más como un padecimiento a tratar nada más, pues tal vez el paciente no genere ese apego al tratamiento, no le dé esa importancia, porque a final de cuentas, pues tú tampoco se le estás dando a él como persona. Exacto, y ahora vamos con el punto número 2, que hace referencia a la comunicación efectiva. Y principalmente, perdón, antes de continuar en el segundo punto, principalmente saber que estás tratando al paciente correcto. Sí. Porque a veces también llega a pasar que ya te das cuenta que estás tratando al paciente incorrecto. Yo creo que ese es el punto principal de esta primera recomendación. O sea, saber que es el paciente correcto al que tienes que tratar. Uh-huh. Como decías tú, en el servicio pues, nos llegaban los carnets y ya tú salías y preguntabas. O sea, te tienes que cerciorar que el nombre del paciente que viene ahí en tu expediente, tu carnet, en tu historial, pues es al que le estás hablando. Porque muchas veces los pacientes ya nada más llegan y se meten. Exacto. Uh-huh. Sin que tú los llames. Y por ahí me han llegado a contar. Y tú te confías de que, pues es el de las 3. Ajá. Y por ahí sí me han tocado varios colegas que sí me han contado sus historias de que no identificaron bien al paciente y le empezaron a poner o dar tratamiento en una rodilla y hasta que el paciente les mencionó que no, que esa rodilla no era sino la otra. Entonces, pareciera que la identificación... Hasta que le dijo que era parálisis facial, ¿no? Exacto. Ok, ya era el familiar del paciente casi, ¿no? Entonces pareciera que es algo sumamente sencillo la identificación del paciente, pero pues por la vida tan acelerada que llega a presentar el fisioterapeuta y la cantidad grande de pacientes que uno llega a atender, pues sí, la identificación del paciente puede tener por ahí sus lagunas, entonces hay que tenerlo muy presente, la identificación del paciente. Sí, saber que sí es tu paciente, y que sí es la zona que vas a tratar. Y que sí, y aparte lo que si un médico te está diciendo que le pongas eso, porque es normalmente como sucede en las clínicas, pues bueno, también hay que tomar en cuenta eso, leer bien las instrucciones, en el caso en el que te toque que el médico sea el que da las instrucciones, porque sabemos que ahorita van a venir por ahí los unicornios especiales y decirnos que ellos no reciben órdenes, pero no en todos lados suena así. Es así, desafortunadamente. Ahora sí, pasando al número 2, como ya hemos dicho, comunicación efectiva.
que aquí, bueno, nos menciona básicamente el registro de órdenes verbales o telefónicas, en donde se tiene que escuchar, escribir y leer, y se tiene que confirmar, transcribir, confirmar y verificar la información, ¿no? Que obviamente viene un poquito pegado con la parte de arriba del punto número 1, que es la identificación del paciente. ¿O tú cómo lo podrías traspolar ahí, Adonai? Sí, aquí en este punto lo que yo entiendo como se podría ver aplicado a la fisioterapia, yo lo he percibido, es muchas veces llega el paciente y literal le da su tratamiento y la mayoría de las veces se les dan indicaciones para realizar en el tiempo fuera de la terapia. Si no es que en el 100%, yo creo que en el 100% llevan recomendaciones, por lo menos, si no es que ejercicios extra, recomendaciones. La idea es que todas estas cosas, las recomendaciones y lo que se le está haciendo al paciente sea lo más claro posible. Desde que pues, el paciente llega contigo y te dice qué es lo que tiene, muchas veces el paciente no sabe qué es lo que le está pasando, no entiende qué es lo que le sucede. Entonces es ahí nuestro deber como profesionales hacerle entender al paciente cuál es su padecimiento y ahí también empezar a hablar de pronóstico y demás. ¿Cuál va a ser el tratamiento que va a llevar? ¿Qué es lo que se quiere lograr con ese tratamiento? Y cuáles son también sus obligaciones. Se dice también por ahí que hay que rectificarlas, hablarlas de la manera más clara posible para el paciente y que no haya quedado ninguna duda, tanto para el paciente como para los familiares también. Pues la mayoría de las veces van acompañados. Fíjate que algo importante, y si no escucharon el programa anterior, el número 25, que se grabó hace como 2 meses, en esto de la comunicación... Yo creo que no. Yo creo que esto de la comunicación efectiva también tiene que ver un poquito con esa parte, ¿no? Sí que queden claras las instrucciones, qué es lo que se va a hacer, identificar bien al paciente, etcétera, 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 pero esto de comunicación efectiva considero que también tiene que ver un poco con el buen trato que debemos de tener con los pacientes, ¿no? La buena comunicación que debe de existir, ese vínculo fisioterapeuta-paciente, ¿no? Que es muy importante y del cual hablamos como ya lo dije, en el programa anterior, donde muchas veces esa falta de apego en un tratamiento por parte del paciente tiene que ver porque no hay una buena conexión, no hay una buena comunicación, y el paciente pues puede pasar por momentos en los que otra vez voy con que no me habla durante la terapia, o que se la quiere pasar de graciosito, o que en la primera sesión me habló todo feo. Entonces considero que esta parte también es importante y me gustaría agregarlo en la parte de comunicación efectiva, junto obviamente con lo que ahorita acabas tú de mencionar. Sí, digamos, como dices, va junto con pegado con lo del apego al tratamiento. Muchas veces el paciente no sabe ni qué es lo que tiene, ni qué le van a hacer, ni qué es lo que tiene que hacer. Entonces, pues ahí es donde el paciente muchas veces abandona, como que dice, mejor que se me cure solito, o tomo una pastilla y que se me quite el dolor. O me voy con otro terapeuta. Porque sí, muchas veces pasa eso. Ajá, porque sí, muchas veces no se le sabe explicar qué es lo que tiene, qué se le va a hacer y por qué se le va a hacer, y qué es lo que tiene que hacer. Y también muchas veces pasa que los pacientes no preguntan como por vergüenza, sí, o sea, como esa pena a mostrar como que no entendiste. Uh-huh. No sé si te ha llegado a pasar que le explicas a un paciente y tú te das cuenta cuando a un paciente le dices, mire, va a hacer estos ejercicios en casa, son de esta manera, incluso a veces se les dan apoyos con manuales, con esquemas, lo va a hacer de esta manera, tantas veces así, ¿quedó claro? Y el paciente, desde que le estás hablando, lo ves así como que dudoso, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí también es nuestra labor asegurarnos que el paciente está recibiendo toda esa información que le estás dando, porque no le estás diciendo cualquier cosa, sí le estás dando algunas indicaciones algo complejas. Yo lo que hago mucho, lo que me gusta hacer mucho,
por ejemplo, durante la terapia, si vamos a dejar algunos ejercicios para trabajo en casa, ya terminamos, explicamos. A ver, ¿quedó claro lo que va a hacer en casa? ¿Cuántas veces y demás? No, pues que sí. Dale, pues vamos a repasar. Los va a hacer usted, ya sin que yo le esté diciendo. Uno de cada uno, como quiera. No es necesario que haga toda la rutina completa. Nada más recuérdeme cuáles son los que va a hacer. Y ya ahí te das cuenta si es verdad que el paciente se acuerda o no se acuerda. Porque si se le olvidó al instante, pues imagínate si se va a acordar mañana de hacerlo. A mí lo que me sucede mucho es que explicamos todo, nos vemos al siguiente día, y si es como que, es que ayer te quería preguntar algo, pero no sabía si preguntártelo. Es como, échamelo, yo soy una enciclopedia andante, sin problemas. Entonces, sí son cosas que llegan a pasar. Incluso si hay pacientes ahorita que nos están viendo, ustedes pregunten. No tengan miedo a preguntar. Hay ocasiones en que el terapeuta puede que no resuelva sus dudas. Es muy común. Incluso eso nos ayuda a nosotros prepararnos, ¿no? Porque si me avientas una pregunta y realmente no te la sé contestar, bueno, ya es un área de oportunidad para mí como fisioterapeuta. Entonces, por ahí si nos escuchan, pregunten, que sus respuestas serán resueltas tarde o temprano. Ahora vámonos con el punto número 3. Aquí es donde lo voy a leer tal cual y lo vamos a cambiar ahorita, que es la seguridad en el proceso de medicación. Obviamente, y ante la ley, ahorita nosotros no podemos medicar, entonces por ahí hay muchos que han querido que se reforme esta ley y que el fisioterapeuta también medique, pero no nos vamos a meter en esos temas ahorita. ¿Cómo lo trataríamos a nivel fisioterapéutico? Sería seguridad en el proceso de prescripción de ejercicio. Así es como a nivel fisioterapia lo estaríamos manejando este tercer punto. Sí, en la cuestión de la recomendación como tal, o bueno, de la acción como tal, habla de entregar los medicamentos adecuados, en cantidad, en cuanto a fechas de caducidad y demás, que sean los correctos. Obviamente, pues no puedes hablar de caducidad en prescripción de terapia o de actividad física, pero sí puedes hablar de ejercicios correctos. Pues, o sea, ahí entraríamos como en cargas, intensidad, en tipos de ejercicios para determinado tipo de pacientes. Si tu paciente es cardiópata, es diabético, tiene osteoporosis, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, que sí. Ahí tienes que asegurarte que el ejercicio que le estás poniendo no es un ejercicio genérico que le pones a cualquier paciente, sino que es un ejercicio que le va a servir a esa persona, lejos de afectarla. Sí, como es lo que siempre dicen los profesores y en páginas o en grupos de fisioterapia que normalmente encontramos, que no son recetas de cocina, que todo ejercicio debe estar de acuerdo a tus objetivos. Si quieres mejorar la resistencia, la fuerza, qué músculo o grupo muscular es el que quieres trabajar, cómo vas a manejar los tipos, las repeticiones, las series, tiempos de descanso, todo ese tipo de cosas, que es como el pan de cada día del fisioterapeuta, ¿no? La prescripción del ejercicio. Como lo habías dicho, no hay una... El saber dosificar. El saber dosificar, que ahorita hay muchísimos cursos, diplomados, talleres con respecto a la dosificación de ejercicio, que como habías dicho, no hay una caducidad de ellos, pero debemos de saberlo dosificar y aparte estarnos actualizando, porque cada vez salen muchísimo más cosas y técnicas para dosificar un ejercicio. Entonces es algo en lo que nos debemos de concentrar, al menos en este tercer punto. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ahí no hay mucho que buscarle, sí es como hacerlo bien específico a cada quien, obviamente basado en una buena historia clínica y conocer bien a tu paciente, de lo que ya hablábamos en los puntos anteriores. Y le agregaría establecer bien ahí tus objetivos que tienes para con el paciente. Vámonos con el cuarto punto, que es la seguridad en los procedimientos. Obviamente aquí en esta información nos hablan sobre procedimientos quirúrgicos, procedimientos médicos, pero pues aquí obviamente
vamos a traspolar con respecto a la fisioterapia, seguridad en los procedimientos fisioterapéuticos, que vendría siendo pues nada más y nada menos que el saber llevar tu tratamiento, ¿no? Tu plan de tratamiento a mediano, corto y largo plazo, y obviamente con la mayor profesionalidad posible para no dañar al paciente durante este proceso. Sí, también yo lo vería un poco relacionado con el espacio en el que vas a dar la terapia. Ajá. Y esto lo veo más en la consulta domiciliaria. La mayoría de los compañeros que se dedican a la consulta privada, pues ya tienen como bien a trabajar, porque pues ahí sí es estarte adaptando a diferentes superficies, digamos, ¿no? Que pues a lo mejor a veces te vas a encontrar con una casa grande, con un buen espacio para trabajar, incluso hasta con un área designada por el paciente para trabajar, pero pues a veces vas a tener que trabajar en la sala, y ahí es buscar y analizar el espacio que tienes para que evites ese tipo de eventos adversos, ¿no? Exacto, y tomando también tu paciente. Volvemos a lo mismo, ver qué es lo que tiene tu paciente, qué es lo que le puede causar un problema y adaptar tu zona a tu paciente, aún así desde tu casa. Ahí sí ya es un poquito más de chamba de creatividad y trabajar con los elementos que tienes incluso ahí en la casa y hacerlo lo más adecuado posible. Exacto, y hablando un poquito más en la cuestión clínica, pues desafortunadamente existe, digo, no me quiero meter en estos temas tan a profundo, pero hablamos un poquito de la corrupción y ese tipo de cosas, trabajar sin lo que dictamina la ley, y muchas veces muchas clínicas que están laborando pues no tienen las zonas aseguradas para atender a los pacientes, ¿no? Que si voy a tener piso antiderrapante o no tengo el espacio suficiente para pasar de una zona a otra dentro de mi clínica, que es a lo que se refiere, ¿no? Seguridad en los procedimientos, que no tienen la estructura de la clínica, la infraestructura, mejor dicho, diseñada para la atención a los pacientes, mejor dicho, para eliminar algún efecto adverso, ¿no? Algún problema que se pueda suscitar durante la terapia. Sí, la COFEPRIS tiene un manual para lo que es un área de rehabilitación o terapia física. Muchas veces, sobre todo colegas que en el afán de emprender, lo cual está bien, pues se montan algunos lugares un poco improvisados que pudieran parecer adecuados para la mayoría de los pacientes, pero que no cumplen con esos requerimientos que pide la COFEPRIS. Que hay algunas cosas dentro de eso que sí están medio ya obsoletas, pero a final de cuentas pues así se maneja y esa es la norma, ¿no? Y lo ideal es manejarse de esa manera, como yo lo decía en un principio, porque al final de cuentas se trata de proteger al paciente, pero también de protegerte a ti mismo como profesional, de que pasen estas cosas y te termine afectando a ti. Quienes no lo hayan visto el manual de la COFEPRIS para los requerimientos mínimos, pues ahí busquen. Muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Adonai. Ahora vamos con el punto número 5, que aquí nos habla sobre reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y por ahí muchos se podrán preguntar, pues bueno, ¿en qué la prescripción del ejercicio, qué riesgo de infección puede provocar? Pues aunque no parezca así, es algo que hablábamos antes de iniciar este programa, sobre el uso de electrodos, por ejemplo, en este caso. Normalmente en la consulta fisioterapéutica llega el paciente, se los pongo, si es que eres de esas personas que utiliza electroterapia, se los quito, hago el ejercicio, hago todo lo que tenga que hacer, viene el siguiente paciente y otra vez vuelvo a utilizar los mismos electrodos, ¿no? Y muchas veces no se limpian paciente tras paciente. Repito, va a venir el unicornio azul especial y va a decir que él sí los limpia, y el cual estamos muy orgullosos de ti, pero la tendencia es que no se llega a limpiar. O sea, desafortunadamente es así, nos guste o no,
porque muy difícilmente cada paciente o se le vende al paciente sus electrodos, ¿no? Por ejemplo, los faciales sí, Sí, por donde yo conozco o he estado, sí es como que compre sus propios electrodos faciales, nosotros se lo vendemos y la trae cada sesión, ¿no? Porque pues sí es un poquito más delicada la zona de la cara, pero ya en otras áreas pues sí es bastante complicado que cada paciente tenga sus propios electrodos. sí, exactamente. Hay lugares, y ahí sí ya no son tan unicornios especiales, por si así se sentían, porque sí, yo los he llegado a ver, donde sí le venden sus electrodos a cada paciente. En cada paciente, cada sesión va con sus electrodos, lo cual está excelente, porque como dices ya, primero que nada te ahorras la fatiga de tener que estar limpiando, porque a veces no hay tiempo entre pacientes para estar ahí limpiando los electrodos, lo cual tampoco es fácil, porque pues es pegamento. Uh-huh. Y segundo, pues favoreces que sea seguro para el paciente. Pero pues es difícil, porque pues no son muy caros, pero pues tampoco son muy económicos, ¿no? No, y aparte, y a veces el paciente hasta lo ve como mal. Y puede que ahí, por ejemplo, el paciente diga, pues nada más voy a venir 10 sesiones, ¿no? ¿Para qué los compro si después ni los voy a utilizar? Digo, desafortunadamente así es el pensamiento. Uh-huh. De muchos, no de todos. No estoy generalizando Así es. para que no haya problemas. Sí, no de todos. Y sí, pero también esto no solo se queda en los electrodos, también pues se utilizan toallas, se utilizan bandas de resistencia, las cuales tienen contacto con la piel de los pacientes, las almohadas, fluidos, las almohadas, las sábanas, las colchonetas. Yo, por ejemplo, donde trabajo, pues hay muchos niños, uh-huh. Y los niños tienen muchas secreciones, entonces pues hay que procurar ahí estar limpiando, porque no falta que ya pues la babeó, ya le dejó un moco, ya estornudó, ya sudó. Entonces también hay que estar manteniendo en constante limpieza de todas esas áreas. Y pareciera que nos hemos olvidado de la hidroterapia, pero también ahí es muy importante el riesgo de infecciones, ¿no? Normalmente una de las indicaciones que si es hay una cicatriz una cicatriz abierta o proceso de recuperarse, de cerrarse, pues no es recomendable meter al paciente a un tanque terapéutico, porque o se puede infectar o él tiene una infección y contamina toda el agua, ¿no? Y también, por ejemplo, hay los pacientes que tienen problemas de control de esfínteres, independientemente de la patología que lleguen a presentar, pues también como no hay un control de esfínteres, pues imagínate, estás haciendo ejercicio y sin darse cuenta, pues bye, ¿no? O sea, se le sale ahí todo lo que comió el día anterior, entonces, pues obviamente es tirar toda esa agua, limpiar todo el tanque terapéutico, sanitizarlo, todo ese proceso y otra vez volver a llenar, entonces es un proceso bastante complicado. ¿Te ha tocado? Ni me hables de eso, güey. Sí, te ha tocado. Si yo te contara las que he vivido en el tanque terapéutico, sí. No, pero bueno. Y es que es más difícil. Ojalá se vaciara el tanque. No. Se volviera a llenar. Sí, así. No, ojalá. Creo que hablé desde... Échale más cloro. Desde mi mente. Creo que hablé desde mi burbuja. Sí, ahí sí. En un mundo ideal tendría que ser. Sí, ojalá. No, pero bueno. Exactamente, de acuerdo con esta recomendación, así debería de ser. Pero desafortunadamente... No, siempre es así. Muy bien. Pues ahí está el punto número 5, que es la reducción de infecciones por procesos de atención de la salud. Vámonos con el punto número 6, ya estamos a nada de acabar, que es la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caída. Que obviamente en fisioterapia es algo que está muy latente, el que un paciente pueda llegar a sufrir una caída por X o Y razón, ¿no? Por algún evento que no estaba dentro de nuestras manos y puede causarse también por algo que pudimos haber evitado desafortunadamente. Sí, aquí entra ya pues, casi como en los puntos anteriores. Primero que nada, la valoración y el lugar, o como ya decías tú, la infraestructura, ¿no? La valoración, porque pues tú tienes que hacer una valoración de riesgo de caídas en tu paciente. Exacto, incluso saber si tu paciente tiene un alto riesgo de caídas o no tiene riesgo de caídas.
Entonces, existe la escala y hay que realizarla. Y también que el lugar donde estás dando tu servicio, pues no cuente con cosas que puedan hacer que tu paciente se caiga. Exacto, por ejemplo, si eres alguien que atiende a pacientes geriátricos, sabemos que la probabilidad de caída es mayor, ¿no? Pacientes neurológicos por ahí también. Algo que la experiencia me ha dicho es también aquellos pacientes que están utilizando muletas y que no son o no están muy familiarizados con ellos. También tienen ahí un riesgo, pacientes amputados. Sí. O sea, hay una gran, como tú muy bien lo dices, tenemos que llevar a cabo bien nuestra valoración, llevar a cabo nuestra escala de valoración de riesgo de caídas, que es algo que se da mucho a nivel ya intrahospitalario, ¿no? Que vienen los pacientes con su brazalete y tienen un color definido de la probabilidad de riesgo de caída, ¿no? Que normalmente en la mayoría, si no es que en todas, es color rojo cuando hay un alto riesgo de caída. Y obviamente esto es a nivel paciente, a nivel la patología, pero como tú también lo habías mencionado, a nivel infraestructura, o sea, que tengas todos los aditamentos suficientes, necesarios y adecuados para evitar que el paciente se caiga, ¿no? No tener por ahí una pelota suelta, una mancuerna donde se puedan tropezar o X o Y razón, ¿no? Sí, dejar por ahí mal acomodado un bozú o una banda, una mancuerna, como dices, lo que sea, porque sí es peligroso. Exacto. Que esto tendría que ver un poquito con el punto número 5, que hablamos de la seguridad en los procedimientos. Pero bueno, y también tiene que ver ahorita con el punto número 7 del cual vamos a hablar, que hace referencia al registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasi fallas. ¿Tú qué podrías o qué entiendes por esta parte a nivel fisioterapia? Pues es más o menos, va de la mano con lo de seguridad en el proceso de medicación, que nosotros lo pasamos a la seguridad en la dosificación o la prescripción de actividad física. Cuando se llega a dar una mala prescripción o una mala dosificación, y llega a haber un evento adverso, que ya se te desgarró el paciente, o que pues se esguinzó, o que se lastimó de otra cosa de la cual no estaba lastimado, pues todo eso hay que tener un registro, ya sea en el expediente o una bitácora individual para el paciente, para evitar todo ese tipo de accidentes en futuras ocasiones. Exacto, es como esta cuestión de también saber actuar ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, a mí una vez me tocó una paciente que estaba haciendo ejercicio de hombro y la paciente literal se estaba desmayando. Un poquito raro porque cayó como princesa de Disney y directo hacia mí, pero afortunadamente cayó hacia mí. Y por ahí nuestro compañero Adrián, al cual todavía no le hemos llegado al precio, pues me ayudó a poner a la paciente en una posición, a estar checando signos vitales y todo por el estilo. Y desafortunadamente muchas veces no sabemos cómo actuar ante ciertos eventos, como estos, ¿no? Estos son eventos adversos que debemos de tener, como dicen, un registro, debemos hacer un análisis para saber cómo actuar cuando se llegase a presentar, que lo esperado es que nunca se presenten, pero hay cosas que no están en nuestras manos y se van a llegar a presentar, ¿no? Así como un paro cardiorrespiratorio o un EBC en plena terapia. Me ha tocado historias no propias, sino de compañeros que me han comentado que sí les ha tocado este tipo de eventos adversos, ¿no? Sí, saber que a lo mejor si a este paciente le haces tal cosa, le vas a provocar una crisis convulsiva o una crisis de ansiedad o en un paciente con autismo, qué sé yo. O sea, saber qué es lo que puedes hacer, a lo mejor, pero con sus límites o pues que ya hay un antecedente de que eso pasó, ¿no? Que al final estés preparado ante cualquier circunstancia, ¿no? Por ejemplo, Sí. Por ejemplo, ahorita en lo que es Estado y Ciudad de México, pues los terremotos, o sea, es un evento centinela, a lo mejor no propiamente sanitario, pero es algo que debemos saber actuar, porque, digo, si eres alguien de la Ciudad o del Estado de México, digo, al menos yo sí me lo he planteado, pero
¿qué hacer si nos toca el terremoto y al paciente lo tienes ahí todo conectado con compresas y con todo el cablerío? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, son cosas que Sí, pueden pasar y que uno debe estar preparado. de hecho, no sé si recuerdes, pero nos tocó el del 11 de septiembre de 17. 19 de septiembre, en el 2017. Bueno, ese día. ¿No fue el 11? No, porque fue el mismo día que lo del 85, ¿no? El mismo día, creo. El 19, algo así. Ese día, pues. Ese día nos tocó. Yo me acuerdo, yo estaba con un paciente en un cubículo de electroterapia. Ajá. Y empezó a temblar. Y como dices, en ese entonces, pues fue de las primeras veces que, bueno, no la única vez que me ha tocado un terremoto con un paciente. Y sí, la realidad es que es difícil saber cómo actuar si no estás preparado. Yo Lo que sinceramente, se puede desconectar al paciente y vámonos con todo y electrodos puestos. me estaba haciendo güey en el área de rehabilitación cardíaca. Digo, es que ya habíamos acabado con todos los pacientes, estábamos yendo. Yo ya, pues, obviamente ya no tenía paciente, pues nos sacaron. Pero lo primero que nos dijeron, pues es ayuden a sus compañeros a sacar a los pacientes, ¿no? Y ahí nos ves a todos sacando a personas con sillas de ruedas, en muletas. Recuerdo que a Adrián le pidieron que sacara un tanque de oxígeno, pero era uno chiquito, uno como de 5 litros, y el güey sacó el que medía como 3 metros. Ahí lo ves como pípila. Sí, ahorita me acordé de aquel día. Yo estaba con un paciente, lo tenía conectado con electroterapia en la espalda, me acuerdo bien, sí. Y entonces pero bueno, a eso hace referencia a este punto, el tener registrado y analizar lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar en próximos días, semanas, meses o años, para siempre estar preparados ante el momento en que se llegue a suscitar algún evento adverso, centinela sanitario, propiamente sanitario, o fuera del ámbito sanitario. Y ya por último, vamos en el 8º punto, que es la cultura de seguridad del paciente. Aquí nos hace referencia a tener mediciones propias de los pacientes acerca de su atención sanitaria. Esto con la intención de tener presente qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que debemos de quitar para futuras atenciones a los pacientes que en próximos horas, días, semanas o meses ingresen a nuestro consultorio, a nuestra clínica, a ser atendidos por nosotros. Yo lo entiendo así. ¿Tú cómo lo entiendes, Adonai? ¿O estamos en sintonía? Sí, no, estamos en sintonía. Y fíjate que no tenemos mucho bueno, yo la verdad no lo he visto mucho, esa costumbre de decir cómo se sintió, qué le pareció, qué cambiaría o qué recomendaciones haría, ¿no?, respecto a la terapia. Eso sería algo bueno que deberíamos implementar todos los fisioterapeutas. Si eres alguien que se maneja a través de redes sociales o a través de una página, alguna plataforma, pues tener ahí una sección donde el paciente escriba pues cómo se sintió, si se recuperó, etcétera, etcétera, etcétera. O en cuestionarios incluso físicos, ¿no? A través de una hoja. En tu último día de tus sesiones, pues poner qué tal fue la atención, el terapeuta cómo te atendió, porque esta es una de las mejores formas en las que una clínica, un hospital, un consultorio o tú como fisioterapeuta puedes mejorar día con día. Sobre todo yo creo que la práctica privada de manera individual sería bueno implementarlo, porque pues en hospitales y clínicas pues se cuenta con un buzón de quejas, sugerencias, felicitaciones y demás, ¿no? Exacto. Yo creo que eso está casi, si no es que en todas, ahí está ese buzón. Exacto, que a veces no es muy bien utilizado, o no es muy utilizado, mejor dicho. Fíjate que yo en esta parte de la seguridad, la cultura de seguridad del paciente, me gustaría agregarle esta cuestión de educar al paciente, ¿no? Porque si nos vamos un poquito, le rebuscamos un poquito a este enunciado de cultura de seguridad del paciente, es como cultivar al paciente de información con respecto a su seguridad. ¿Y a qué me hago referencia a esto? Pues el hacer ejercicio, el cuidarse,
el seguir un plan de alimentación adecuado, etcétera, 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 para que tenga una condición de salud buena. Y como yo siempre le digo a los pacientes, vernos próximamente, pero en mejores condiciones. Entonces yo creo que esa parte de cultura de seguridad es, haz ejercicio, etcétera, etcétera, mantente en movimiento para que esta cuestión de salud sea beneficiosa para ti. Puede que sea un poquito rebuscado, pero... Sí, pues el típico chécate, mídete, muévete, ¿no? Que a veces nos lo tomamos a... Sí, yo creo que en un tiempo no estuvo hasta acá, pero pues es verdad. Uh-huh. Hay que fomentar más esa cultura de la prevención y del conocimiento de lo necesario para mantenerse sano. Que como buenos seres humanos y buenos mexicanos, no todos, pero sí casi todos nos tomamos a juego, ¿no? Pero como dices, es verdad esta cuestión de chécate, mídete, muévete, y que nada más lo agarramos de cotorreo, pero al final no terminamos haciendo eso y después le echamos la culpa a terceros de que, ya sabes, me lo mataron o porque me le quitaron los muñequitos. Él venía bien. Venía bien, porque le quitaron las figuritas a los pingüinos y todo ese tipo de cosas. Bueno, una parte es hacer conciencia a la sociedad que el ejercicio, que el movimiento es bastante importante para tener una buena salud. Obviamente hay hábitos que se tienen que mejorar y hay cuestiones genéticas que pues desafortunadamente pues ahí están presentes, pero con una buena cultura hacia el paciente podemos revertir o disminuir el impacto o la aparición de alguna patología. Pues ahí está, Donay, los 8 puntos, las 8 acciones esenciales para el cuidado del paciente. Los acabamos de hacer y traspolar al ámbito fisioterapéutico. Y la verdad me gustó, estuvo muy bueno. Después de 2 meses de no hacer nada y nada más jugarle al youtuber, me gustó estos 8 puntos. La verdad es que aquí no solo uno se divierte, sino también aprende. Sí, ya hacía falta ponerle un poquito de seriedad a esto. Digo, está buena la guasa y todo eso, y va a haber más, pero vamos a mantener esta parte como más informativa y más de charla como ahora, para intercambiar puntos de vista. Exacto. ¿Cómo sigues del pie? ¿Se te sigue ardiendo o ya te salieron vellitos? Pues lisita la piel, ¿eh? Sí, excelente. Como pompi de bebé. Excelente servicio. Sí, la verdad es que muy bien. Espero que me crezca. Afortunadamente no uso mucho short ni bermuda, entonces no he tenido problemas con andar disparejo, pero bien. Perfecto, pues muy bien. Sí, todo bien. Aquí tuvieron los 8 puntos, ya nos escucharon. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook como eFisioengrama, Instagram, que ya estamos más activos, también ahí como eFisioengrama, Anchor, Spotify y iVoox, también nos pueden seguir como eFisioengrama. En todos estamos como eFisioengrama. Recomienden esto con sus amigos, familiares, vecinos, colegas, con quien sea. Si tienen ideas de algún tema que les gustaría que hablemos, con mucho gusto estaremos aquí leyéndolos, y sus deseos son órdenes. Y pues nos vemos en la próxima semana, en el próximo video. Besitos, bye. Ay, perro calorón.